Qué bendición. Por la fe en Cristo Jesús, ahora somos los israelitas espirituales. No es recibir como el mundo evangélico, deme nomás las promesas. Le dije, ahorita va a quedar vacía esa iglesia porque el pastor está hecho y hecho de demonios. Tratando de ser muy actuales en las cosas que nosotros como cristianos debemos saber y debemos estar al tanto de lo que sucede a nuestro alrededor y sobre todo de lo que los tiempos y las señales que vemos pues nos anuncian, ¿no? Que como dice el título de las conferencias de esta semana es Conociendo el Tiempo. Como dice Romanos 13:11, y conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos de nuestro sueño porque nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Entonces me gusta y creo que a eso nos ha mandado el Señor a predicar, hacer atalayas, hacer esas portaestandartes de la verdad, digámoslo así. Dios tiene su iglesia que es un fundamento y columna, defensa de la verdad. En eso se constituye, en eso se conoce la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso me gusta tocar estos temas donde se habla de la verdad y se define entre la verdad y el error para que muchas personas puedan entender o puedan darse de cuenta que están en un error o pueden estar siguiendo un error y no lo saben. El tema de esta noche lo he titulado El verdadero Israel. El verdadero Israel. La historia de Israel es una historia muy interesante, hermanos. La historia de Israel, les invito para que la estudien más, investiguen más de Israel. Porque tiene unos fundamentos muy importantes que a nosotros como iglesia nos debe interesar y debemos conocer. El mundo hoy en día, el mundo cristiano, aunque Dios, nuestro Señor Jesucristo, con su muerte en la cruz, quitó el muro divisorio, ¿sí?, que separaba al pueblo de Israel del pueblo gentil, y ahora lo constituyó en un solo pueblo. Pero resulta y pasa, mis queridos hermanos, que es algo que yo me he dado mucho de cuenta, he podido analizar la iglesia como tal. No estoy hablando de la iglesia adventista, la iglesia como tal, el mundo cristiano, se ha apartado del mundo o de las enseñanzas judías, digámoslo así, de sus fundamentos, de sus raíces. Y se han separado, y esto ha sido un error que se ve hoy en día en el mundo cristiano. Bueno, con este preámbulo quiero darles una cordial y sincera bienvenida en esta noche, también a los que nos acompañan a través de las redes sociales, que puedan seguir esta transmisión, este sermón. Y quiero invitarles ahí donde estemos, cerremos los ojitos, vamos a orar. Oramos, bendito Dios, grande y poderoso es tu nombre, Señor. Deseamos escudriñar tu palabra y por eso te pedimos permiso para hacerlo, Señor. Ven y háblanos al corazón, Señor, que podamos entender el mensaje a través de las Sagradas Escrituras, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos, el mundo se ha desligado de Israel, pero entonces a veces el mundo cristiano, muchos cristianos se han ido al otro extremo, a mirar a Israel, la nación judía, allá en Medio Oriente, como el reloj profético de nuestro Señor Jesucristo. Y que las profecías y que todo se cumplen en Israel y toda esa clase de cosas. Y eso es un gravísimo error, un gravísimo error. ¿Sabían ustedes que hay muchas iglesias protestantes, iglesias evangélicas que incluso están recogiendo diezmos de los que recogen, ayudas y todo para mandar para Israel? Predicadores como Gary Lake y muchos otros. He sabido que aportan grandes, los que tienen estas mega iglesias, muchos aportan grandes cantidades de dinero para Israel. Ambicionan, desean que Israel construya el tercer templo, porque según ellos, pues allí se debe manifestar, que va a venir el Mesías o que se va a sentar el anticristo. Bueno, hay diferentes posturas al respecto.
¿sí? Y es algo terrible. Hermanos, esta situación que pasó no hace mucho, que ustedes estuvieron enterados, la situación de Israel con sus primos palestinos. La mayoría de gente no conoce ese problema, ¿no? Y mucha gente en las redes sociales, mucha gente en muchas ciudades del mundo, unos salían defendiendo a Palestina, abajo Israel, y otros no, que Israel es el pueblo de Dios, y así, una pugna, una guerra y bueno, una disputa entre personas que a la final no saben ni siquiera lo que está pasando. ¿Cuál es la real situación de Israel con sus primos? Que es una guerra de siempre, ¿sí? Una guerra que tiene muchos siglos, tiene muchos años esa guerra. Y una guerra casi interminable, ¿por qué? Porque lo único que puede causar unión de verdad, en el juicio, en la justicia, es nuestro Señor Jesucristo. Y mientras Él no esté, pues no puede haber nada de eso, realmente. Lo que sucedió hace unos días de Israel contra los palestinos, más que todo contra este grupo extremista llamado Hamas, y contra Hezbollah, ese grupo iraní también, grupos extremistas radicales islámicos, es muy complicado. Esto es una guerra, unas diferencias ancestrales. Resulta y pasa, mis queridos hermanos, que imaginen ustedes, esos son dos pueblos hermanos, los árabes y los judíos o los israelitas, porque a veces decimos judíos y cuando decimos judíos pues a veces mencionamos es una de las 12 tribus, no, pero en realidad es Israel, que son 12 tribus. Ellos son, los israelitas son descendientes pues de Isaac, ¿sí? Y los árabes son descendientes del otro hijo de Abraham que se llamó Ismael, ¿sí? Y resulta y pasa que estos grupos islámicos, el Islam en sí, pero peor aún los grupos extremistas radicales islámicos, lo que tienen en su consigna es muerte a los judíos. Esa es la consigna, muerte a los judíos. Que no quede ningún judío. Y es más, las cosas han ido más allá. No es solamente muerte a los judíos, es muerte a todo cristiano. Porque se debe predicar, es el Corán, y Alá, el mundo debe ser entregado a los pies de Alá. Y por eso se han levantado las tales en yihadas, bueno, muchas cosas que Dios no ha permitido que sucedan. Pero están pasando cosas terribles y nosotros, ¿saben una cosa, hermanos? Nosotros como cristianos, nacimos en una época tardía, pero gracias al Señor pues aceptamos al Señor. Pero Israel le ha cubierto la espalda al mundo cristiano en muchos aspectos. Israel ha sido obviamente el más atacado, pero ahorita el mundo islámico está atacando también a todo creyente en Jesucristo, y eso lo vemos por ejemplo en países como Nigeria, ¿sí? Que ustedes han visto en las redes sociales, sale mucho. Los medios de comunicación prácticamente se callan. ¿Por qué? Porque hay una complicidad ahí, el nuevo orden mundial está metido ahí, ¿sí? Quieren acabar el cristianismo tiene que ser perseguido porque según el nuevo orden mundial, el cristianismo es la piedra en el zapato para que el nuevo orden mundial se pueda establecer. Porque el cristianismo siempre ha sido visto como de gente débil, de gente que predica ese amor y empatía y toda esta clase de cosas. Y por eso se persigue al cristianismo, se persigue al verdadero cristiano. Pero esta no es la propia persecución, ahora se persigue en general a todo el que dice ser cristiano. Y por eso está pasando esas cosas, sobre todo en los países árabes, está sucediendo, se persigue. Hermanos, lo que sucedió en la guerra entre Israel y Hamas, un poquito de historia les estoy comentando, de Israel y Hamas, es que cuando sucedió el holocausto nazi, ¿sí? En el siglo pasado, a finales de la Segunda Guerra Mundial, que Adolfo Hitler mató más o menos 6 millones de judíos en los campos de concentración, toda esa cuestión, el que lo ayudó, uno de los que ayudaron a Hitler, el consejero de Hitler, era un tipo que se llamaba, aquí anoté el nombre porque es un nombre árabe, ¿sí? El gran
Kufi de Jerusalén, se llamaba Amin al-Hussein. Este tipo es uno de los principales que han apoyado a estos grupos extremistas. Él es un islámico, obviamente, y llamado el gran Kufi de Jerusalén, este hombre. Este hombre fue el consejero de Adolfo Hitler y prácticamente llevó soldados extremistas islámicos, y esos fueron los que, junto con los nazis, mataron a los judíos. Y eso no se puede olvidar. Israel no va a olvidar eso. A Israel le dolió, y las heridas se revivieron ahorita. Lo que pasó estos años atrás, se metieron estos palestinos y mataron más de 1000 judíos, los masacraron, que estaban en una fiesta, bueno, cosas ahí, y todo lo que sucedió, que ustedes eso lo vieron por las noticias, todo lo que sucedió. Y por eso esa guerra se puso más violenta, se puso más terrible, y mucha gente, ay, pero es que, mire que Israel cómo ataca a ese pueblo, que Israel mata mujeres, niños, bebés, todo eso, y que, no, que eso es inhumano. Sí, claro, eso es inhumano, eso es algo que no se debe hacer, pero la gente no entiende que es que ese grupo terrorista llamado Hamas, ese grupo que está justamente en la franja de Gaza, ahí en Palestina, utiliza a la población civil como escudo. Y cuando Israel llegó y bombardeó ese hospital, Israel no bombardeó el hospital por matar a los enfermos que había, sino porque estos grupos, la verdad son gente, yo tengo que decirlo, que Dios, bueno, Dios me perdone si me equivoco, pero son gente demasiado despreciables. Que Dios tenga misericordia de ellos, porque son seres humanos y deben, ojalá alcancen a arrepentirse también. Pero esta gente utiliza a la gente, a la población civil, como escudo. Debajo de ese hospital estaban los centros donde estaban los cabecillas, sus centros de funcionamiento, todo está debajo de la ciudad. Y por eso Israel tiró a remover la ciudad completamente, y eso fue algo sangriento, algo terrible. Y bueno, esa es la historia. Situación difícil, compleja, que mucha gente no sabe. Y entonces el mundo, muchos se han volcado a favor de Palestina, otros a favor de Israel, y apoyando a Israel, que miren las profecías, que todo se tiene que cumplir en Israel. Y que Israel es el pueblo de Dios. Hermanos, el pueblo de Israel como nación, ya no es el pueblo de Dios. Desde el año 34 de la era cristiana, con la muerte de Esteban, cumpliéndose las 70 semanas, justamente, cumpliéndose las 70 semanas, a la mitad de la semana mataron al Mesías, a los 3 años y medio, luego a los 3 años y medio siguientes, la muerte de Esteban, año 34, se terminaron las 70 semanas, dejó Israel de ser el pueblo de Dios como nación. Como nación. Y ahora es la iglesia. Ahora es la iglesia el pueblo de Dios. Ahorita vamos a mirar varios textos bíblicos. Es la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. Del falso Israel. Muchos dicen, sí, nosotros somos el Israel ahora, la iglesia, las denominaciones evangélicas también lo dicen, el mundo católico, ahora somos el nuevo Israel, porque somos la iglesia, el pueblo de Dios. Pero hay otro problema grandísimo, hay otro enorme problema, y es que las iglesias evangélicas y la iglesia católica como tal, doctrinalmente, jamás son el pueblo de Dios. Jamás son el pueblo de Dios. Hay gente de buen corazón, hay gente buena, correcta, seria, respetuosa de Dios en esas iglesias. Hay gente que incluso pueden ser hasta mejor que cualquiera de nosotros en el respeto y en el amor a Dios. Señor Jesucristo dijo en Juan 10:16, pero tengo ovejas en otros rediles que me es necesario traer, y habrá un redil y un pastor. Pero el verdadero Israel, vamos a analizar un poco en qué se conoce el verdadero Israel. ¿Cuál es el verdadero Israel? Hoy el mundo, como ya lo dije, el mundo evangélico, el mundo cristiano, dice ser el nuevo Israel. Pero
gravísimo error. Se apartaron del fundamento enseñado por los judíos. Como dice Efesios 2:20, edificados sobre el cimiento de los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. El fundamento de la iglesia cristiana es judía. Los 12 apóstoles eran israelitas. Esa es la base del cristianismo, la base de la iglesia. Que lleva una conexión. Israel, el verdadero pueblo de Dios. Aquellos que creyeron en el Señor Jesucristo. Estoy hablando del Israel antiguo. Aquellos que desde que antes que naciera Cristo, hombres como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, todos estos hombres, vieron a Cristo sin verlo, por las escrituras, por las revelaciones, por todas estas cosas, por la fe, como dice Hebreos 11. Estos constituían la iglesia de Dios del Antiguo Testamento. ¿Y cómo, hermano? ¿Dónde dice usted eso que esos constituían la iglesia de Dios del Antiguo Testamento? Si es que la iglesia nació fue con Jesucristo. La iglesia del Nuevo Testamento nace con Jesucristo. Jesucristo es la piedra angular donde se edifica absolutamente todo. El Señor le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Cuando él dijo sobre esta piedra, estaba hablando del testimonio de Pedro, no de Pedro como persona. Que era la fe en Jesucristo. Y ese era el fundamento. Cristo fue el que hizo que la iglesia fuera posible en realidad. Porque la iglesia del Antiguo Testamento prácticamente había quedado a un lado, porque sin Cristo no tenía ningún sentido la iglesia, ni la fe, ni nada. Pero entonces el cristianismo, el fundamento de la iglesia cristiana, el verdadero Israel de Dios, nace desde el Antiguo Testamento y continúa en nuestro tiempo con la iglesia verdadera, que vamos a hablar de eso. Quiero invitarlos al libro de Apocalipsis, el capítulo 12. Un texto muy pésimamente malinterpretado, hermanos, por muchas denominaciones. Un texto horriblemente interpretado por denominaciones, por cristianos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Ya lo tenemos, está aquí en pantalla porque gracias al hermanito Nelson, que está muy pendiente de todo eso. Bendición, hermano Nelson, que usted esté ahí. Bendición. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Interesante, ¿verdad? Una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. ¿Qué es esta mujer? El mundo cristiano, la iglesia dominante, lo adjudica a la Virgen María. Pobre interpretación, ¿no? La interpretación que deja muchísimo que desear de la teología supuestamente de ellos. Una mujer, y lo relacionan con Génesis 3:15, porque dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendiente y el descendiente de ella, él te le dará el talón, pero tú le aplastarás la cabeza. Bueno, y lo relacionan, no, que María, bueno, terrible, terrible. Esa mujer vestida del sol, en este momento, hasta donde leímos, estaba con dolores de parto por la angustia de su alumbramiento. Ese era el Israel del Antiguo Testamento, la iglesia del Antiguo Testamento. Ahí vamos a ver la conexión más correcta y precisa de la Biblia, de la iglesia del Antiguo Testamento a la iglesia del Nuevo Testamento. Una unión total, total. La mujer vestida del sol. Las 12 estrellas significan las 12 tribus de Israel. La mujer, la iglesia. Las 12 tribus de Israel. El pueblo, la iglesia, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Ay, hermano, pero ¿dónde dice eso? Acuerda que anoche hablamos de que el Apocalipsis lo manda uno a otros libros. Así es, nos interpreta la profecía. Los invito al libro de Génesis, vamos de extremo a extremo. Génesis 37, versículo 9.
Génesis 37, versículo 9. Van a ustedes a leer algo muy interesante, bastante interesante. Esto es el sueño de José. ¿Se acuerdan? José el soñador, que se soñó con las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas y las 7 espigas y bueno, todo eso. Miren este sueño de este muchacho. En el versículo 9 dice: después tuvo otro sueño, José, ¿no? Y lo contó a sus hermanos. Les dijo, por este sueño, antes de seguir leyendo, por este sueño y por el manto de colores que Jacob le hizo, fue que más lo odiaron sus hermanos. Más lo odiaron sus hermanos. Muy bien, sigamos leyendo. Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos y les dijo: he tenido otro sueño, soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y si usted va a mirar el contexto, ¿de quién estaba hablando? Estaba hablando de sus hermanos, justamente lo que iba a suceder en el futuro, y que el mismo Jacob se enojó con él porque dijo: ¿cómo así? ¿Hasta tu madre y yo nos vamos a postrar delante suyo? ¿Y sucedió eso en Egipto o no sucedió? Sucedió en Egipto. Así fue. El sol, la luna y las estrellas, las 11 estrellas, y él era la 12. Totalmente lo mismo de Apocalipsis capítulo 12. Muy bien. Entonces esa es. Volvamos nuevamente a Apocalipsis, hermanos. Nuevamente Apocalipsis capítulo 12. Sigamos leyendo. Lo que dice, muy interesante, pasemos unos versículos después de lo que sucede, la guerra en el cielo, toda esta clase de cosas, y resulta que se cambia a otro escenario, ¿no? Primero era que esta mujer estaba encinta, ¿sí? Lloraba por los dolores, sí, la señal, bueno, que tenía, porque, bueno, iba a dar a luz. Esa era la descendencia donde iba a venir el Mesías. Eso es lo que significa. De ahí va a venir el Mesías, de las 12 tribus de Israel. Muy bien. Pero resulta y pasa que, vamos a seguir leyendo, voy a ubicarme en el versículo 4, puede ser, hablando del enemigo. Bueno, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer, que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Una profecía que nosotros podemos conocer muy bien como adventistas. Otro escenario de la mujer, resulta que la mujer ahí ya parió. Esa es la palabra correcta, a veces suena como feo, ¿no? Pero esa es la palabra correcta, parir. ¿Sí? Aquí, para ser como un poquito más, no ser tan feo, decimos: tuvo un bebé. Bueno. Aquí ya nació Cristo, y ahora se trasladó. ¿Sí vieron el cambio del escenario? En la antigua iglesia del Antiguo Testamento era cuando estaba embarazada y el niño estaba por nacer. Ahora nace Cristo y el escenario sigue la misma cadena, y ahora es la iglesia que cree en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es la iglesia. Por eso es que usted encuentra, por ejemplo, en el versículo 17, de ahí mismo capítulo 12, que el dragón se airó contra la mujer y fue a perseguir al resto de la descendencia de ella, los que ¿qué? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahí está. Ahí les expliqué lo que quiere decir Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Esa es la iglesia de Dios. Listo, es la iglesia de Dios. Muy bien. ¿Qué pasó? Cuando vino Cristo, hay una historia muy interesante que ustedes la pueden leer en su casa, porque por cuestiones de tiempo no podemos leer. Yo tengo muchos textos donde se aclara mucho. Muy bien. La situación con Israel. ¿Qué pasó con Israel? ¿Cuál fue el fracaso grande de Israel? ¿Por qué Israel fracasó de una manera tan terrible? ¿Por qué Israel llegó a hacer lo que pasó con Israel? Fue algo totalmente
desastroso con Israel. ¿Y por qué Israel dejó de ser como nación? Obviamente colmaron la copa de la ira de Dios, se rebelaron demasiado contra Dios y rechazaron, mataron a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes van a encontrar en Mateo 21 una parábola que se llama la parábola de la viña, ¿sí? Los labradores malvados, dicen algunas versiones. Los labradores malvados. Eso tiene una historia muy interesante y esa historia la contó nuestro Señor Jesucristo a los fariseos explicándoles esa parábola de los labradores malvados. Y Cristo hacía referencia de la misma parábola que Isaías en el capítulo 5 enseñó de la misma viña que era justamente Israel, que no dio sus frutos, que Israel Dios le mandó, Dios le hizo una cerca y que hizo una torre, cavó, hizo un lagar y toda esta cuestión. Era Israel, lo protegía, lo bendecía, todo el templo estaba ahí, todo, esa es la viña. Y se la arrendó ¿a quiénes? A los que vivían allá, a los israelitas, a los judíos, bueno, a las 12 tribus, a todos los descendientes de Abraham. Bueno. ¿Y qué pasó? El Señor Jesucristo lo explica, por eso digo que lo lean en la casa. El Señor Jesucristo explica que el dueño de la viña mandó a cobrar el arriendo. ¿Y qué hicieron? Mataron a los que fueron, los apedrearon, los mataron. Y al final, lo último, el dueño dijo, enviaré a mi hijo. ¿Y qué hicieron? Lo sacaron de la ciudad y lo mataron. Lo mataron. ¿Quién fue ese? ¿Quién fue el que mataron? ¿A quién le estaba mostrando el mismo? A él mismo. Lo sacaron fuera de Jerusalén y lo mataron allí en el Gólgota, a nuestro Señor. Y la pregunta, que ustedes lo van a leer, la pregunta desde el versículo 33 en adelante, ustedes lo van a leer. La pregunta de nuestro Señor Jesucristo les dice, ¿qué hará el dueño de la viña a estos labradores malvados? Y los mismos judíos les pasó lo de David cuando Ananías fue el profeta a amonestarlo y le colocó el ejemplo que un hombre tenía una oveja y que la cuidaba y toda esta cuestión, pero que otro que tenía muchas le quitó la ovejita al pobre hombre y toda esta cuestión. ¿Qué se merecía que le hicieron? Que pague, pero muchas veces Israel mismo se dio su propia condenación y dijo, matará a todos estos asesinos, criminales y darán ya la viña a otros. Dará la viña a otros, se la arrendará a otros, dijo el Señor Jesucristo. ¿Sucedió eso? Claro, nuestro Señor Jesucristo vino y el Evangelio fue esparcido y fue dado a los gentiles. La iglesia pasó a ser judeocristiana. Pasó a ser así. El Señor quitó el muro divisorio y ahora pasó a los gentiles el Evangelio. Y dice algo muy interesante en Romanos capítulo 11, que ustedes también lo pueden leer en su casa. Voy a los textos para lo que les digo, no me alcanza el tiempo. En el capítulo 11 el apóstol Pablo menciona que nosotros los creyentes en Jesucristo somos injertados. Nosotros somos las ramas injertadas, que las ramas originales eran Israel. ¿Sí? Y nosotros fuimos injertados en ese olivo, en ese buen olivo. Nosotros por la fe llegamos a ser injertados en ese olivo. Por eso no se puede despegar a Israel de la historia cristiana. Error que cometen las denominaciones, sacaron su propia religión, se olvidaron de los principios fundamentales establecidos al pueblo de Israel. Como dice Romanos 9:4, ese sí vamos a leerlo. Miren, ¿quiénes recibieron esta clase de cosas? ¿Quiénes son el fundamento de la fe cristiana? Para que lo comprobemos más aún todavía. Romanos 9:4 dice, muy bien, ¿qué son los israelitas? ¿Qué son los israelitas? Que son los israelitas los cuales
son la adopción, la gloria, el pacto, las promesas, la ley, el culto. La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Israel. A ellos le fueron entregados la ley, los pactos, las promesas. En ninguna parte de la Biblia dice que la ley, los pactos y las promesas le fueron entregados a los gentiles. Pero el mundo ignorante, el mundo que se dice, y la culpa la tienen sus líderes, le viven diciendo, sus feligreses en sus iglesias, eso de la ley, eso era para los judíos. Todo era para los judíos, que se los come el mundo a los judíos. Nosotros somos cristianos, esos peores que los fariseos. Muchos de ellos, perdónenme, pero esa es la verdad. Nosotros somos la iglesia de Dios, esos judíos que mataron a Cristo, eso no. Y es increíble, la ley, eso era para los judíos. El sábado, eso era para los judíos. Todo era para los judíos. Todo era para los judíos. Lo más increíble es que usted llegue y le dice a un pastor evangélico, por decir algo, ¿así, pastor, todo eso era para los judíos? Sí, todo eso para los judíos. Bueno, resulta que el diezmo también era para los judíos. ¿Usted por qué lo cobra? No, eso sí es para la iglesia, eso sí, porque ¿sí ven, hermanos? Terribles cosas que pasan. ¿Cómo se contradicen ellos mismos? Para los judíos. Problema, separar el fundamento de la fe cristiana basado. La ley no tiene fin, la ley es el carácter de Dios. En el nuevo pacto, lo que hace el nuevo pacto es esa ley del Antiguo Testamento. Anoche lo dije, creo. Tengo que repetirlo porque algunos no lo escucharon, la mayoría no vinieron anoche. Esa misma ley que el Espíritu Santo, que es el dedo de Dios, fue el que lo escribió en las tablas de piedra. En el nuevo pacto, esa misma ley de Dios que representa su carácter, la va a escribir en la mente y en el corazón del creyente. Jeremías 31, 31 al 34, Hebreos 8, 9 al 12, lo confirma, Antiguo y Nuevo Testamento. Esa misma ley de Dios, ese mismo sábado. Vamos a mirar lo que dice Éxodo 31. Ese mismo sábado que tanto desprecia. No, eso era para los judíos. Todo era para los judíos. ¿Quién sabe lo que este mundo cristiano, este falso cristianismo, este falso Israel, está diciendo? Todo era para los judíos. Pero las promesas sí eran para la iglesia. Las promesas que convienen. ¿Sí ven? Terrible. Éxodo 31, versículos 16 y 17. Dice en mi versión: guardaréis pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de sus generaciones como un pacto perpetuo para siempre. Será una señal entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º cesó y descansó de toda su obra. Muy bien. Amén. Ellos dicen, sí, pero Israel. Pero es que lo que venimos diciendo, lo que viene de allá llega hasta aquí, pasa, sigue su curso. Somos el nuevo Israel. ¿Cómo así? Y hermano, ¿y usted cómo puede decir que nosotros somos el nuevo Israel? Vamos al libro de Efesios, el capítulo 2. El versículo 11 en adelante. Ya leímos, ya miren, les hablé de Romanos 11. Ahora miren como que Pablo lo repite de otra manera, lo dice de otra forma muy interesante en Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. Algo muy interesante. Voy a leerlo un poco rápido. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, todos los que no nacimos allá en esa tierra en Medio Oriente, pues somos gentiles, todos.
los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que los dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén. Nosotros por la fe en Jesucristo, Gálatas 3, más atrásito, Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 28 y 29. Vamos a leer desde el 27. O mejor, desde el 26 para que entendamos mejor. Gálatas 3, 26 en adelante. Muy bien. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Dice, pero ahora que ha venido la fe... No, perdón, un poco más adelante. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos de la promesa. Amén. Amén. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Por la fe en Cristo Jesús, ahora somos los israelitas espirituales, el verdadero pueblo de Israel. Cuando ustedes leen Romanos el capítulo 9, lo que ya leímos ahorita, el 4 al 5, de ahí en adelante, viene hablando algo muy interesante. Vamos a mirarlo mejor para corroborarlo más aún, para que entendamos más esto todavía, más interesante. Romanos 9. Que Pablo lo explica de una manera. Vamos a leer desde el versículo, vamos a continuar desde el 6, Romanos 9, 6. Miren lo que dice, muy interesante. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahora aquí vamos a mirar quiénes son los israelitas, de verdad. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Se me perdió el versículo. El 6, muy bien. Todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Muy interesante también. Sino en Isaac te será llamada descendencia. No son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que son contados como descendientes, como descendencia, los hijos según la promesa. Pues la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. No todos los que descienden de Israel, no todos los que nacieron en Israel son israelitas. No todos en el Nuevo Testamento, la iglesia que se dice ser cristiana, son cristianos. Sino los que nacieron de la promesa. ¿Cuál fue la promesa? La promesa dada a Abraham, que iba a tener una descendencia, que iba a tener un hijo. Mire, el nacimiento de Isaac fue como el nacimiento de Cristo, fue sobrenatural. Por eso Abraham y Sara cometieron semejante error, pensaron ayudarle a Dios, y por eso nació Ismael. Y mira el problema en que metieron a los de Medio Oriente. Bueno, toda esa cuestión. Y nació Ismael y toda esta cuestión. Mire, el hijo de la promesa, hubieran esperado. Sara ya no podía tener hijos, su edad no se lo permitía. Abraham tampoco, no podía, ya no podían fecundar, no podían. Pero el hijo iba a nacer porque era mandato de Dios, era una promesa de Dios y no dependía de voluntades humanas. Era el hijo de la promesa, nació el hijo de la promesa.
Y todos los que de igual manera, por la fe en Abraham, por la fe de Abraham, por la fe en Cristo Jesús, llegamos a ser el Israel de Dios. Pero ¿qué sucede? No es simplemente el hecho de creer que Cristo es nuestro Salvador, sino que el verdadero Israel se somete a la ley, los pactos y las promesas las recibe. Todo, recibe el paquete. No es recibir como el mundo evangélico, deme nomás las promesas. Ay, que ahora Dios bendecirá tu casa. A mí me da ira escuchar a los pastores evangélicos en sus iglesias los domingos llenando a la gente de ilusiones con sus teatros, sus discotecas evangélicas. Ay, Cristo te prosperará, hermano, sacan demonios. Un día le dije, ahorita va a quedar vacía esa iglesia porque el pastor está hecho y hecho de demonios. Me da risa y me da ira y risa. Y un día fui a hablar con un pastor y le dije, ¿ustedes por qué hacen eso? ¿Por qué ponen a gritar, forman unos escándalos? ¿Usted piensa que Dios es sordo? Ah, no, pero es que el Salmo dice que con todo alabado al Señor. Sí, pero hay que mirarlo en qué contexto. Si quiere vamos a estudiar la palabra de Dios. Y lo invité al pastor y, un día de estos nos sentamos y nos tomamos un capuchino y hablamos. Me dijo, ¿no? Tremendo, tremendo. Se pueden hacer estas cosas, predicar el evangelio de la prosperidad. Hermano, de tu casa, en el nombre de Jesús se va a ir el mal, no va a llegar ninguna enfermedad, no te va a pasar nada, porque en el nombre de Jesús, siempre el bendito nombre de nuestro Señor colocándolo por el piso, pisoteando su nombre. ¿Por qué no le enseñan a la gente a vivir en el pacto? ¿Por qué no le enseñan a la gente que la santa ley de Dios hay que guardarla porque es un trasunto del carácter? Que nadie busca la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, Hebreos 12:14. Eso es así, eso es así. La verdadera iglesia de Dios se somete a la ley, recibe a la madre y a los hijos, el paquete completo, la iglesia, el legado que le dejó el verdadero Israel, los patriarcas, los que murieron por defender el nombre de Dios, los de renombre, todos estos personajes, muchos que ni conocemos sus nombres, pero dieron sus vidas por este santo evangelio, por la santidad, por la rectitud, por la paz, por todo lo maravilloso que Dios les dio y que quería transmitirles, y que nosotros ahora heredamos todas esas cosas. Pero se está levantando y se ha levantado este Israel que se llama Babilonia, hermanos. Ayer hablé de por qué cayó Babilonia. Se está levantando. ¿Ustedes saben lo que está pasando ahorita? La mayoría de gente no tiene ni idea de lo que está sucediendo ahorita. Ahorita fue este Papa está haciendo lo que los otros empezaron, lo está siguiendo. Todo está programado. Sí, todo está programado. Este Papa León XIV, ¿qué está haciendo? Fue justamente, cuando la mayoría de ustedes no saben, fue justamente a Turquía, a la ciudad de Nisrik, por aquí la anoté, Nicea, la antigua Nicea, pero esta es la ciudad de ¿qué? Me perdió el nombre, Iznik, en Turquía. Qué curioso, ¿no? Qué curioso este Papa yendo a Turquía, ¿sí? Metiéndose en terreno musulmán, metiéndose allá. Bueno, ¿qué está haciendo este señor? ¿Cuáles son los planes? ¿Qué es lo que tiene en mente? ¿Se acuerdan que hemos hablado del ecumenismo? ¿El ecumenismo? ¿Saben lo que sucedió en esta ciudad en Turquía? ¿Sabe qué quedaba allá? Nada más que la ciudad de Nicea. ¿Ustedes se acuerdan de la ciudad de Nicea? ¿Qué pasó en Nicea? Año 325 después de Cristo. El famoso concilio de Nicea. Famoso concilio de Nicea. El primer concilio ecuménico. Dirigido por Constantino, quien en ese concilio colocó las bases fundamentales para que naciera lo que hoy, lo voy a decir, lo que hoy se conoce como la Iglesia Católica Romana. Ahí nació, del ecumenismo. ¿Qué hizo Constantino con su compatriota de la otra parte de Oriente? Porque estaba dividido el Imperio Romano, Oriente y Occidente. Pero el que se puso ropa de gala y lo dirigió fue
el emperador Constantino. El primer concilio ecuménico trajo a todos los, reunió a las diferentes religiones que habían, creencias, paganismo, todo, un sancocho de cosas, una Babilonia. Y les dijo, bueno, se acabó la persecución al mundo cristiano. O sea que Constantino, pero él estaba en Roma, ¿no? O sea, ¿por qué hizo ese concilio en Nicea, en Turquía, que es hoy? Y él ya después aceptó todo eso en Roma. Él, por ejemplo, él estuvo un tiempo en Roma, pero él primero hizo construyó una ciudad que llamó Constantinopla, ¿sí? Nicea es otra ciudad, es un punto donde se realizó el concilio, ¿sí? Es simplemente un punto donde se realizó el concilio en esa ciudad. El concilio de Nicea lo escogieron allá, toda esta cuestión, y allá hicieron el famoso concilio. Se reunieron todos estos líderes religiosos, de paganos, cristianos y de todo, y eso se llamó ecumenismo, se llamó, hubo paz. ¿Por qué se acabó la persecución? Porque ¿qué? Vamos a quitar las diferencias. Sí, usted adora a Dios, sí, pero el domingo, el día del sol, sí, bueno, el día del sol, ahora va a ser el día del sol. Bueno, esto, no, pero es que a María, pues sería como, bueno, pues nosotros adoramos a la diosa Astarte, adoramos a tal dioses. Bueno, pues vamos a seguirla, pero ahora no van a adorar a Astarte, ahora vamos a María. Y así sucesivamente, pues podemos pasar la noche hablando de eso. ¿Qué está haciendo este señor justamente allá? Reuniendo, hablando con los musulmanes, reuniones con los evangélicos, para hacer exactamente lo mismo. Otro concilio ecuménico, pero ya de una manera diferente. Lo que está haciendo justamente este Papa es cumpliendo la profecía de Apocalipsis 13, cuando la herida de la bestia es sanada. Eso es lo que estamos esperando, lo que está sucediendo. Esa es la actualidad. Todo parece lentamente, pero no va muy rápido. Va muy rápido. Hasta llegar al punto donde sabemos todos que tiene que llegar. Todo lo que está muy cerca, todo lo que está muy cercano para suceder. Bueno, hermanos, ya para terminar, porque el tiempo se nos fue. Como adventistas, gracias a Dios, hemos tomado el legado, aunque a veces no parece, por nuestra forma de vivir, la realidad. Hay que decirlo, nos faltan muchas cosas por arreglar, por cambiar. Pero lo que hablo de la iglesia como organización es que ha sido fiel a los principios establecidos en la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, constituyéndose como la única iglesia en el mundo que se podría considerar doctrinalmente el verdadero Israel. El verdadero Israel. Eso nos lleva a nosotros como cristianos, nos debe dar alegría en el corazón, pero también un gran compromiso que tenemos delante de nosotros. Sostener las banderas de la verdad del Evangelio. Esa fe, hermanos. Mira el tiempo que viene, donde el mundo se distrae en cosas vanas, que podamos marcar una diferencia. Por eso termino con esto, Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Como Pablo diciéndole a cada uno de nosotros, a ustedes, hermanos. Por lo tanto, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. Que Dios bendiga su santa palabra, hermanos. Que podamos irnos con la seguridad en el corazón, con la alegría, pero también con el deseo de ser mejores, de defender este evangelio, como se ha hecho desde el principio. Poquitos, pero ahí vamos. La verdadera iglesia de Dios, el verdadero Israel de Dios, es el que guarda los mandamientos de Dios, incluyendo el santo sábado, y tienen el testimonio de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.